pensaría en primer lugar que efectivamente en muchos pueblos, no podemos decir en todos los pueblos y regiones del país, pero en muchos, las primeras cristiandades que surgieron fueron estas cristiandades que se formaron en el siglo XVI y efectivamente pues podríamos decir que son el origen de las religiosidades y de las devociones actuales. No obstante, hay que tener en cuenta que sí hubieron muchos cambios y algo que tampoco se ha estudiado bien son esos cambios, sobre todo de finales del siglo XVI. Para finales del siglo XVI, las últimas 3 décadas, hubo una contracción muy importante de la población en el centro de México debido a las epidemias. Se calcula, según algunos autores, que cayó el 90% de la población con respecto a la que existía al momento de la llegada de los europeos. Es decir, muchos pueblos quedaron devastados. Y después va a venir un resurgimiento de los pueblos ya a mediados del siglo XVII, donde también la mentalidad y las prácticas que promueve la Iglesia son diferentes y que son de alguna manera lo que nosotros podríamos llamar una religiosidad barroca. Esa religiosidad barroca también tiene muchísima influencia en las prácticas que podemos ver hasta el día de hoy. Entonces, de alguna manera no queda tanto de esos primeros cristianismos del siglo XVI, aunque fueron pues el cimiento de la conversión pues de la mayor parte de la población, ¿no? También este momento del barroco fue muy importante. Entonces, algunas cosas se retomaron, otras no, y otras cambiaron. Particularmente todo lo que tiene que ver con el aparato festivo de los pueblos se magnificó porque era parte de la religiosidad barroca ser muy festiva, ¿no? Y fomentar los rituales. Entonces yo vería como que hay distintos momentos, como distintas oleadas donde vuelve a crecer, ¿no? Estos proyectos de cristiandades locales. En primer lugar, la conquista fue posible gracias a esas alianzas que existieron entre los pueblos y particularmente entre muchos señores nativos y los europeos. Entonces, desde esas alianzas que cada quien entiende según su sistema, es decir, que los pueblos locales piensan que los europeos piensan como ellos piensan y los europeos piensan que los naturales piensan como según sus creencias. Entonces esas alianzas son lo que permiten construir todo lo demás y esta colabora al momento en el que llegan los franciscanos y comienzan a impartir educación diferenciada a los nobles locales, este pacto y este entendimiento crece. Y esto lo sabemos porque ya desde 1528 tenemos a nobles indígenas luchando por sus privilegios, luchando por los derechos de sus pueblos y no permitiendo que de alguna manera el sistema que se está imponiendo traicione esos primeros pactos que se hicieron. Entonces, efectivamente, por eso también para los señores indígenas era muy importante esta educación que se les daba en lugares como el Colegio de Tlatelolco, porque desde el punto de vista de la corona esto permitía que ellos fueran buenos intermediarios y buenos funcionarios, pero desde el otro lado implicaba también conocer precisamente cuestiones de leyes, de cómo funcionaba el régimen español para poder lidiar con él y para poder intentar, en muchos casos, mermar lo que se consideraban como abusos. Entonces sí había por parte de las élites un entendimiento muy profundo de cómo se fue de alguna manera engranando el nuevo sistema y de cuándo se salía de lo que ellos esperaban y de lo que estaban dispuestos a aceptar, ¿no? Evidentemente no todos los pleitos los ganaron, ¿no? O sea, también hubieron muchas pérdidas y de nuevo algo que verdaderamente trastornó, conmocionó fueron las epidemias. O sea, las epidemias verdaderamente fueron devastadoras en el siglo XVI. Hay distintas oleadas, unas más fuertes que otras, de distintas enfermedades, y esto es lo que a veces afecta mucho más a los pueblos que esas campañas militares de principios de las conquistas, ¿no? Porque esto verdaderamente acaba con la población de muchísimas regiones y lleva a procesos de reconfiguración política como las congregaciones, de las cuales muchos pueblos las hacen en contra de su voluntad, irse a juntar cuando sus vecinos habían sido de alguna manera enemistades históricas, ahora se ven forzados a vivir en el mismo territorio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos procesos. En primer lugar, habría que subrayar, como lo mencioné, que el pacto político intente cambiar precisamente cuando comienzan a llegar a la Nueva España las disposiciones de Felipe II, también generen un momento de mucha creatividad, porque precisamente todos estos señores indígenas, estos nobles que habían sido educados ya en la tradición humanista europea,
que ven que está cambiando el juego, pues comienzan a producir muchísimas obras para intentar demostrar que ese primer proyecto de alguna manera a ellos también les convencía en cierto sentido, ¿no? Y esto cambia particularmente, de nuevo, por las epidemias, las fuertes epidemias de finales del siglo XVI, afecta a todos, nobles y más iguales. Entonces van entrando otros actores políticos ya para el siglo XVII a los cabildos de los pueblos, y en algunas regiones se van acabando estas grandes noblezas, ¿no? En algunas regiones de la Nueva España se conservan, en otras se van acabando, y ya no es necesario que, por otro lado, muchos consideran que la población ya ha sido evangelizada, también llega el clero secular y le quitan las parroquias a los frailes, entonces se considera que ya no son necesarias esta producción de obras a tal escala como hubo en el siglo XVI. Algunas de esas obras se siguen reeditando, en algunos casos se hacen nuevas obras, particularmente de lenguas con las que no se había trabajado antes, ¿no? Como el caso del ñañú, del matlaxinca, hay algunos ejemplos de este tipo de obras, pero tiene que ver con eso, que por un lado se piensa que la población ya está evangelizada en muchas regiones, y por el otro lado de que ya cayó este proyecto que estaba afianzado en la colaboración de las antiguas noblezas indígenas.